Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. El día que las naves aparecieron, nadie pensó que lo peor comenzaba con una pregunta. No vinieron con cañones, ni con tropas. No exigieron rendición. Solo descendieron en silencio sobre las grandes capitales, proyectando sombras imposibles sobre edificios y mares, y entonces los vimos por primera vez. Los llamamos Yilari. Eran altos, de piel que parecía vidrio líquido, con ojos que no miraban al cuerpo sino a la mente. Había en ellos algo frío, como si fueran más espejos que seres vivos. Su llegada fue transmitida en directo. Millones pegados a pantallas esperaban amenazas, promesas, explicaciones. En cambio, el portavoz abrió la boca y dijo con voz que resonaba en cada oído: ¿qué es lo peor que podría pasar? Las risas fueron inmediatas. Internet explotó en memes. Programas nocturnos hicieron chistes. Un reportero en Los Ángeles contestó: lo peor sería que los políticos trabajaran juntos. Eso sí sería el fin del mundo. La gente aplaudió. Por 2 días, la pregunta fue tendencia global. Camisetas, grafitis, canciones improvisadas. Nadie se la tomaba en serio. Hasta la tercera noche. El fuego de Osaka. En un programa de televisión en Tokio, los Yilari pidieron una respuesta a una estudiante universitaria. Nerviosa, dijo: lo peor que podría pasar es que mañana el cielo se abra y llueva fuego sobre todos. El presentador sonrió incómodo, el público se rió, y cambiaron de tema. A la mañana siguiente, a las 5:43, una grieta de luz se abrió sobre Osaka. De ella cayeron fragmentos ardientes, como meteoritos sin origen. El puerto ardió en minutos. Fábricas y casas fueron consumidas. Miles corrieron sin rumbo. La coincidencia era imposible. Lo que había dicho la joven ocurrió palabra por palabra. Las primeras respuestas. Los gobiernos intentaron calmar a la población. Decían que era una tormenta rara, un fenómeno atmosférico. Pero pronto hubo más casos. En Sao Paulo, un hombre bromeó en un bar. Lo peor que podría pasar es que las ratas aprendan a caminar erguidas. 2 noches después, miles de ratas surgieron de las alcantarillas, caminando como humanos, golpeando puertas y ventanas. En Berlín, una mujer deprimida murmuró: lo peor sería que todos los relojes dejaran de funcionar. Al día siguiente, relojes analógicos y digitales en la ciudad enloquecieron. Trenes y aviones se detuvieron. El tiempo se volvió caos. El patrón era innegable, las palabras humanas estaban cambiando la realidad. El pánico. Los Yilari no ofrecían respuestas. Solo volvían a preguntar. Con paciencia inhumana, con ojos que brillaban demasiado. ¿Qué es lo peor que podría pasar? La humanidad entró en pánico. Naciones Unidas prohibió entrevistas improvisadas. Se filtraban transmisiones, se arrestaba a quienes respondían. Pero la pregunta corría como un virus. Estaba en todas partes. En Ciudad de México, un niño de 10 años, grabado por un celular, dijo: lo peor que podría pasar es que los cielos se llenen de gritos. Al día siguiente, voces humanas, millones, descendieron del cielo. Gritos de dolor y terror envolvieron la ciudad por 13 minutos. Hubo gente que enloqueció, que sangró por los oídos, que se lanzó desde edificios para escapar de un sonido imposible. Ya no quedaban dudas. El eco en el mundo. Las iglesias se llenaron. Predicadores decían que los humanos habían descubierto el fruto prohibido. Científicos intentaban explicarlo. Tal vez los Yilari manipulaban la realidad, tal vez era una ilusión colectiva. Pero cada hipótesis se derrumbaba con la siguiente catástrofe. Las redes sociales se llenaron de terror. Vídeos, especulaciones, amenazas. Algunos lo veían como poder, otros como maldición. Pero todos entendían lo mismo: cada palabra podía ser el fin. El Consejo en Ginebra. Naciones Unidas convocó a los Yilari. El secretario general les habló con voz temblorosa. Detengan esto. Sus preguntas están destruyendo a nuestro mundo. El Yilari respondió con calma, sus palabras como cristales en el aire. Nosotros no provocamos nada. Solo preguntamos. Ustedes responden.
Y el universo obedece. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. El segundo desastre global. En Johannesburgo, un anciano delirante murmuró que lo peor sería que el sol olvidara salir. 3 horas después, no hubo amanecer. La ciudad vivió en oscuridad hasta que, de repente, el sol reapareció como si nada hubiera ocurrido. El mundo comprendió lo inevitable, no era coincidencia, no era manipulación externa. Era algo que había estado siempre dentro de los humanos. Los Yilari lo sabían. Y por eso habían venido. El espejo. En la transmisión final de ese mes, los Yilari lo confirmaron. Ustedes no comprenden. La pregunta no es un experimento. Es un espejo. Y en él están viendo lo peor de ustedes mismos. Las cámaras captaron lo imposible. Por primera vez, los rostros de cristal de los Yilari mostraron miedo. La humanidad entendió algo aún más aterrador que la pregunta. Los alienígenas no estaban estudiándonos por curiosidad. Estaban estudiándonos porque temían lo que podríamos liberar. La ciencia fue convocada como último refugio contra el miedo. Gobiernos de todo el mundo reunieron a sus mejores mentes en el CERN, en Harvard, en Tokio, en laboratorios ocultos bajo tierra. Todos tenían la misma pregunta. ¿Cómo era posible que un simple lo peor que podría pasar se transformara en catástrofe real? La doctora Elena Dragunov, cosmóloga rusa, habló con frialdad en una reunión de emergencia. No es magia ni tecnología alienígena. Es la mente humana. Lo que imaginamos, lo que tememos, está rompiendo la frontera entre lo real y lo posible. Un general estadounidense gritó furioso. Eso convierte a cada ciudadano en un arma de destrucción masiva. La doctora bajó la mirada. Exactamente. Las prohibiciones. Los gobiernos reaccionaron con medidas desesperadas. Se prohibió responder a la pregunta en público, se censuraron transmisiones, las redes sociales comenzaron a borrar cualquier mención. Pero el miedo ya era demasiado grande. En foros ocultos de Internet, los jóvenes se retaban a dar respuestas creativas. Una noche, alguien escribió: lo peor sería que el mar se convirtiera en vidrio. Horas después, playas en Chile y Japón aparecieron endurecidas, cristalinas, atrapando barcos en su superficie. La censura no podía detener la propagación. La pregunta estaba en la mente de todos, aunque nadie se atreviera a pronunciarla en voz alta. Las ciudades enloquecen. En Johannesburgo, el sol olvidó salir. En Roma, estatuas bajaron de sus pedestales y caminaron entre turistas atónitos. En Manila, la ciudad entera desapareció 42 minutos, como si jamás hubiera existido, y regresó sin que nadie recordara nada. El patrón era claro: cuanto más miedo despertaba una respuesta, más fuerte era su materialización. No se trataba solo de palabras, era la emoción detrás de ellas. El efecto colectivo. Un grupo clandestino de científicos descubrió algo aún más aterrador. No era suficiente con que una sola persona hablara. Lo que realmente daba fuerza al fenómeno era la atención colectiva. Cuanto más creía la gente en la posibilidad, más inevitable se volvía. Era como si la imaginación humana estuviera conectada en una red invisible, amplificando cada temor hasta volverlo real. La humanidad se había convertido en su propio generador de catástrofes. El juicio en la Confederación. Lejos de la Tierra, en la Confederación Galáctica, el debate era furioso. Los embajadores insectoides de KRYL exigían la aniquilación inmediata. Si hoy convierten sus ciudades en monstruos, mañana imaginarán nuestra extinción. Los Aenari, seres de luz, replicaban: si pueden crear, también pueden guiar. El poder humano no es solo amenaza, es origen. Los Yilari, en cambio, permanecían callados. Su silencio era más temido que cualquier amenaza. Los silenciosos y los narradores. En la Tierra surgieron dos facciones. Los silenciosos, que creían que la única salvación era callar para siempre, prohibir toda respuesta, aislarse en un silencio absoluto. Los narradores, que sostenían que el poder podía entrenarse, que era hora de aprender a imaginar no solo lo peor, sino lo mejor. Las discusiones derivaron en violencia. En Londres, silenciosos y narradores se enfrentaron en las calles. Cientos murieron. El miedo era ya guerra civil. El caso de Londres. En medio de esa tensión, un hombre desconocido irrumpió en una transmisión en vivo y gritó:
Lo peor que podría pasar es que todos olvidemos quiénes somos. A la mañana siguiente, millones de personas amanecieron sin recuerdos. Familias enteras no se reconocían. Ejércitos enteros no sabían a qué nación servían. El planeta entero se hundió en un caos sin identidad. El mensaje era innegable, la imaginación humana era un virus que devoraba la realidad. El nombre del fenómeno. Los Yilari, finalmente, rompieron su silencio con una declaración global. Sus palabras fueron heladas. El universo no les está castigando. El universo les está obedeciendo. Lo que ustedes llaman imaginación es un arma más poderosa que cualquier tecnología. Le dieron un nombre, el efecto humano. Y para la Confederación, ese efecto no era un don. Era una amenaza que podía destruir galaxias enteras. La ciencia fue convocada como último refugio contra el miedo. Gobiernos de todo el mundo reunieron a sus mejores mentes en el CERN, en Harvard, en Tokio, en laboratorios ocultos bajo tierra. Todos tenían la misma pregunta. ¿Cómo era posible que un simple lo peor que podría pasar se transformara en catástrofe real? La doctora Elena Dragunov, cosmóloga rusa, habló con frialdad en una reunión de emergencia. No es magia ni tecnología alienígena. Es la mente humana. Lo que imaginamos, lo que tememos, está rompiendo la frontera entre lo real y lo posible. Un general estadounidense gritó furioso. Eso convierte a cada ciudadano en un arma de destrucción masiva. La doctora bajó la mirada. Exactamente. Las prohibiciones. Los gobiernos reaccionaron con medidas desesperadas. Se prohibió responder a la pregunta en público, se censuraron transmisiones, las redes sociales comenzaron a borrar cualquier mención. Pero el miedo ya era demasiado grande. En foros ocultos de Internet, los jóvenes se retaban a dar respuestas creativas. Una noche, alguien escribió: lo peor sería que el mar se convirtiera en vidrio. Horas después, playas en Chile y Japón aparecieron endurecidas, cristalinas, atrapando barcos en su superficie. La censura no podía detener la propagación. La pregunta estaba en la mente de todos, aunque nadie se atreviera a pronunciarla en voz alta. Las ciudades enloquecen. En Johannesburgo, el sol olvidó salir. En Roma, estatuas bajaron de sus pedestales y caminaron entre turistas atónitos. En Manila, la ciudad entera desapareció 42 minutos, como si jamás hubiera existido, y regresó sin que nadie recordara nada. El patrón era claro: cuanto más miedo despertaba una respuesta, más fuerte era su materialización. No se trataba solo de palabras, era la emoción detrás de ellas. El efecto colectivo. Un grupo clandestino de científicos descubrió algo aún más aterrador. No era suficiente con que una sola persona hablara. Lo que realmente daba fuerza al fenómeno era la atención colectiva. Cuanto más creía la gente en la posibilidad, más inevitable se volvía. Era como si la imaginación humana estuviera conectada en una red invisible, amplificando cada temor hasta volverlo real. La humanidad se había convertido en su propio generador de catástrofes. El juicio en la Confederación. Lejos de la Tierra, en la Confederación Galáctica, el debate era furioso. Los embajadores insectoides de KRYL exigían la aniquilación inmediata. Si hoy convierten sus ciudades en monstruos, mañana imaginarán nuestra extinción. Los Aenari, seres de luz, replicaban: si pueden crear, también pueden guiar. El poder humano no es solo amenaza, es origen. Los Yilari, en cambio, permanecían callados. Su silencio era más temido que cualquier amenaza. Los silenciosos y los narradores. En la Tierra surgieron dos facciones. Los silenciosos, que creían que la única salvación era callar para siempre, prohibir toda respuesta, aislarse en un silencio absoluto. Los narradores, que sostenían que el poder podía entrenarse, que era hora de aprender a imaginar no solo lo peor, sino lo mejor. Las discusiones derivaron en violencia. En Londres, silenciosos y narradores se enfrentaron en las calles. Cientos murieron. El miedo era ya guerra civil. El caso de Londres. En medio de esa tensión, un hombre desconocido irrumpió en una transmisión en vivo y gritó: lo peor que podría pasar es que todos olvidemos quiénes somos. A la mañana siguiente, millones de personas amanecieron sin recuerdos. Familias enteras no se reconocían. Ejércitos enteros no sabían a qué nación servían.
El planeta entero se hundió en un caos sin identidad. El mensaje era innegable, la imaginación humana era un virus que devoraba la realidad. El nombre del fenómeno. Los Yilari, finalmente, rompieron su silencio con una declaración global. Sus palabras fueron heladas. El universo no les está castigando. El universo les está obedeciendo. Lo que ustedes llaman imaginación es un arma más poderosa que cualquier tecnología. Le dieron un nombre, el efecto humano. Y para la Confederación, ese efecto no era un don. Era una amenaza que podía destruir galaxias enteras. El planeta entero ardía en preguntas sin respuesta. Tras el experimento de las ciudades, nadie dudaba de que los humanos eran capaces de invocar horrores con solo hablar. Pero lo más inquietante no fue lo ocurrido dentro de las cúpulas, sino lo que siguió después, el silencio absoluto de los Yilari. Sus naves flotaban en órbitas bajas, observando sin intervenir. No preguntaban, no advertían, no ofrecían soluciones. Simplemente miraban. Y cuando el cielo se llenó de otras flotas alienígenas, el mundo entendió la verdad, la Confederación Galáctica había llegado a deliberar. Las grietas internas. Naciones Unidas se convirtió en un campo de batalla político. Los silenciosos exigían cortar cualquier contacto, prohibir hablar, enterrar la pregunta para siempre. Los narradores defendían la idea opuesta, entrenar la imaginación colectiva para crear, no destruir. Las calles ardían. En París, silenciosos atacaron marchas de narradores. En Buenos Aires, sobrevivientes del tango eterno gritaban que la única salvación era callar. En Nueva Delhi, grupos de jóvenes organizaban lecturas clandestinas de relatos de esperanza. El planeta se dividía en facciones irreconciliables. El debate en la Confederación. Lejos de la Tierra, el Consejo Galáctico se reunía en un tribunal flotante. Los embajadores discutían con furia. «Extermínenlos», rugió el delegado insectoide de KRYL. «Si hoy crean monstruos de piedra, mañana imaginarán nuestra extinción». «Son niños con fuego en las manos», respondió un anfibio de calor. «Podemos enseñarles a controlarlo». Los Aenari, seres de luz, hablaron con calma. Ellos no crean por elección. Crean porque así son. El universo les obedece. Y lo más terrible es que aún no saben lo que realmente pueden hacer. Los Yilari, en cambio, permanecieron callados. Ese silencio era más perturbador que cualquier amenaza. El eco en los sueños. Mientras tanto, en la Tierra surgió un fenómeno inesperado. Millones comenzaron a compartir las mismas pesadillas. En ellas, los Yilari aparecían formulando la pregunta prohibida. Nadie respondía. El silencio del sueño era insoportable, y todos despertaban empapados en sudor. Los psicólogos lo llamaron el síndrome de la pregunta pendiente. Descubrieron algo aterrador. Ya no era necesario pronunciar las respuestas en voz alta. Bastaba con imaginar la catástrofe para que el efecto se activara. La prueba llegó en Estambul. Miles soñaron que el Bósforo se convertía en sangre. Al amanecer, las aguas eran rojas, espesas, imposibles de navegar. La humanidad ya no necesitaba hablar para invocar el desastre. El proyecto Aurora. En secreto, un grupo de científicos, narradores y líderes espirituales se reunió bajo un búnker en Ginebra. Llamaron a su misión Proyecto Aurora. Su objetivo era simple y desesperado: crear una historia colectiva positiva que pudiera unir a toda la especie. Si todos creían en un mismo relato, quizá podrían dirigir el poder hacia la salvación. El relato del renacer fue escrito durante noches enteras. Contaba que la humanidad había sido elegida para custodiar la imaginación, no para destruirla. Era un relato de propósito, no de miedo. Pero todos sabían el riesgo. La esperanza también podía torcerse en catástrofe. La filtración. En medio de este caos, hackers interceptaron una transmisión de la Confederación. El mensaje era claro. Si los humanos no se destruyen a sí mismos en 30 días, el Consejo votará su eliminación. El secreto estalló en redes sociales. La fecha fue marcada en todos los calendarios. El reloj de la extinción comenzó a correr. Los silenciosos lo vieron como confirmación de su camino, el silencio total. Los narradores lo interpretaron como una carrera contrarreloj para difundir Aurora. El planeta se convirtió en un campo de batalla ideológico.
El decreto del tribunal. El 28 de julio, las naves de la Confederación proyectaron un mensaje global. El juicio será en 3 días. Una última oportunidad para demostrar que no son una amenaza. Nada más. La humanidad entera quedó suspendida entre la desesperación y la esperanza. Iglesias llenas, redes sociales en llamas, gobiernos tambaleando. El mundo se preparaba para el juicio final. Y los Yilari, desde sus naves inmóviles, guardaban el silencio más aterrador de todos. El 31 de julio amaneció con un silencio tan profundo que el mundo entero contuvo la respiración. Nadie trabajaba, nadie salía. Millones se reunieron frente a pantallas y radios, esperando la sentencia. Entonces el cielo se abrió. 12 portales cósmicos brillaron en la atmósfera, revelando naves tan colosales que taparon las nubes. Eran los jueces de la Confederación Galáctica. Una voz, múltiple y metálica, resonó en cada mente. La humanidad será juzgada. El espejo del horror. Las naves proyectaron imágenes en el cielo de todo el planeta. Allí estaban los desastres recientes: Osaka ardiendo, rascacielos caminando en Nueva York, El Cairo tragado por dunas, lagos en hambre infinita, Buenos Aires bailando hasta morir. Los sobrevivientes reconocían sus propios rostros, sus voces, sus miedos. No podían negarlo. Cada catástrofe había nacido de la boca humana. Esto es lo que provocan, tronó la voz. No son víctimas. Son arquitectos de lo peor. El pánico se multiplicó. Algunos lloraban, otros rezaban, otros gritaban que era injusto. Pero nadie podía escapar del juicio. El debate cósmico. Dentro del tribunal orbital, los embajadores discutían ante millones de espectadores. «Exterminémoslos ya», exigió el reptiliano de ZHYR. «Antes de que imaginen nuestra destrucción». «Son inexpertos, no malvados», replicó el anfibio de calor. «Podemos guiarlos». Los Aenari, seres de luz, brillaban en silencio hasta que uno habló. «No ven lo esencial. Ellos no eligen. Ellos son imaginación pura. El universo les obedece». La tensión era insoportable. La votación se acercaba. El proyecto Aurora. Mientras tanto, en Ginebra, el grupo secreto lanzó su plan. Habían escrito un relato colectivo llamado El Renacer, la historia de una humanidad destinada a custodiar la imaginación, no a destruir. Transmitieron la narración en todas las frecuencias, pantallas y dispositivos. Voces de niños, ancianos y mujeres comenzaron a recitar las mismas frases en todos los idiomas. Somos guardianes de lo posible. Nuestro don no es la destrucción, es la esperanza. Por primera vez, las catástrofes se detuvieron. Ciudades arruinadas brillaban con una luz tenue, como si algo más fuerte que el miedo empezara a despertar. El giro oscuro. Pero nada era tan simple. En Tokio, los edificios se llenaron de flores luminosas, que pronto marchitaron en segundos. En Lagos, la gente se alimentaba con frutos que aparecían del aire, pero desaparecían antes de tocarlos. En Buenos Aires, los sobrevivientes bailaban de júbilo, hasta desplomarse agotados. El relato funcionaba, pero se torcía. La esperanza también podía volverse caos. El tribunal se agitó. Era prueba de que los humanos jamás controlarían su poder, o señal de que al fin aprendían. La voz de los Yilari. Entonces, los Yilari rompieron el silencio. Ustedes no entienden. Los humanos no son una anomalía. Son el origen. El consejo estalló en protestas. El portavoz Yilari explicó. Desde el inicio de la galaxia buscamos la chispa de la creación. Ahora sabemos dónde está. En ellos. Son la fuente de los futuros. El debate alcanzó su punto máximo. ¿Exterminio o protección? ¿Guerra o esperanza? La última pregunta. La Confederación decretó una prueba final. Un humano elegido al azar sería interrogado. Su respuesta decidiría el destino de la especie. Un campesino peruano fue elevado por un haz de luz hasta el tribunal. Nadie lo conocía. No era líder ni científico. Era un hombre común. La voz resonó una vez más. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El campesino temblaba, pero habló. Lo peor que podría pasar es que nunca dejemos de hacernos esa pregunta. El silencio que salvó. No hubo monstruos ni tormentas.
No hubo sangre ni fuego. Solo un silencio inmenso. El universo no reaccionó. El hombre continuó, con lágrimas en los ojos. Mientras sigamos preguntando, siempre habrá algo peor. Pero si dejamos de preguntar, tal vez podamos empezar a imaginar lo mejor. El tribunal quedó en silencio absoluto. El veredicto. La votación dividió a las especies. Muchos exigieron exterminio. Otros pidieron protección. El empate parecía inevitable. Finalmente, los Yilari hablaron. La pregunta debe morir. La especie debe vivir. Con esas palabras, el juicio terminó. El decreto final. La Confederación declaró a la Tierra zona prohibida. Ninguna otra raza podría volver a hacer la pregunta. Los humanos quedarían aislados, libres pero temidos, vigilados como una fuerza impredecible. El mensaje final resonó en cada idioma. La humanidad seguirá existiendo. Pero nunca más se formulará la pregunta. Las naves se retiraron en silencio. El cielo volvió a ser humano. Las naves de la Confederación se retiraron lentamente, perdiéndose entre las estrellas. El cielo quedó vacío, y con él, el planeta entero sumido en un silencio extraño. La humanidad había sobrevivido al juicio, pero no como vencedora. Era una especie marcada, aislada, temida por todas las razas conocidas. El decreto era claro, nadie volvería a formular la pregunta prohibida. Y, sin embargo, todos sabían que la pregunta seguía allí, latente, como una semilla venenosa que nadie podía arrancar de la mente. El nuevo dogma. Los gobiernos actuaron con rapidez. La frase fue borrada de diccionarios, enciclopedias y registros digitales. Las escuelas enseñaban a los niños a evitarla. Hablar de ella era delito. Los medios la llamaban simplemente la pregunta. En plazas y templos se repetía un nuevo mantra: no preguntes. Imagina lo mejor. Pero la represión no borraba el miedo. Cuanto más se intentaba silenciarla, más fuerte vibraba en la memoria colectiva. Era imposible olvidar lo que había puesto al universo de rodillas. Los narradores clandestinos. Un grupo de disidentes se negó a obedecer. Se hacían llamar narradores, y en sótanos y túneles continuaban explorando el poder de la imaginación. Creían que la humanidad debía aprender a dominarlo, no enterrarlo. Su líder, Amina Rahman, lo resumía en voz baja. El peligro no es la pregunta. El peligro es temerla. Sus palabras se propagaron como un susurro. En las calles, canciones y poemas hablaban de esperanza disfrazada, como si la especie buscara un camino para reconciliarse con su don. El campesino del juicio. El hombre peruano que había pronunciado la frase final desapareció. Algunos decían que los Yilari lo habían llevado con ellos, otros, que se había ocultado incapaz de soportar el peso de sus palabras. Para muchos se convirtió en mito, el testigo. En aldeas y ciudades, niños repetían su sentencia como una plegaria: lo peor que podría pasar es que nunca dejemos de hacernos esa pregunta. Era un eco prohibido que nadie lograba detener. Los sueños persistentes. Aunque los Yilari se habían ido, las pesadillas colectivas no desaparecieron. En Sao Paulo, miles soñaron con árboles caminantes. Al amanecer, raíces arrancadas cruzaban avenidas. En Varsovia, multitudes soñaron un cielo invertido, y por minutos el horizonte se volcó como un espejo roto. Los científicos concluyeron lo inevitable: la humanidad ya no necesitaba a los alienígenas para desatar horrores. El poder había quedado incrustado en nosotros. El regreso de los Yilari. Un año después, cuando el planeta empezaba a creer en la calma, una única nave descendió sobre la Antártida. No traía armas ni flotas, solo un mensajero. Se reunió en secreto con líderes y narradores. Su voz resonó sin sonido. El universo ha cambiado. Otros mundos se empiezan a soñar como ustedes. El efecto se propaga. Los humanos enmudecieron. Si el don se expandía, ya no estaban solos. El Yilari explicó. Creímos que aislarlos sería suficiente. Nos equivocamos. Ustedes no son anomalía, son inicio. La última reunión. En una caverna de hielo, el Yilari hizo la pregunta prohibida, no en voz alta, sino en las mentes de todos los presentes. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El aire se tensó. Nadie se atrevía a contestar. Romper el silencio podía condenarlos.
Entonces habló una anciana argentina, sobreviviente del tango eterno. Su voz era débil, pero firme. Lo peor que podría pasar, es que olvidemos que este poder siempre estuvo dentro de nosotros. La frase cayó como una piedra en un lago. No hubo catástrofe. No hubo monstruos ni tormentas. Solo un resplandor suave que iluminó la caverna. El Yilari inclinó la cabeza. Entonces no tememos por ustedes. Tememos por quienes no recuerden. Y desapareció. El legado secreto. La reunión nunca fue revelada al mundo. Oficialmente, la Tierra siguió aislada, marcada como peligrosa. Pero entre los elegidos circuló un mensaje: el juicio no había sido un final, sino un comienzo. La verdadera última respuesta no estaba en destruir la pregunta, sino en recordarla sin miedo. Porque la imaginación no era un castigo, sino un espejo. Epílogo. Décadas más tarde, en una escuela de Nairobi, una niña levantó la mano. Maestro, ¿qué fue lo peor que nos pasó? El maestro sonrió, con voz temblorosa, y respondió: lo peor fue olvidar que podíamos elegir lo mejor. La clase guardó silencio. No hubo catástrofes. No hubo grietas en el cielo. Solo la certeza de que la humanidad, al fin, había aprendido a responder de otra manera. Porque lo peor ya no era una amenaza. Era una advertencia. Y la verdadera fuerza estaba en lo que aún podían imaginar.